¿Quieres saber qué elementos conforman un plan de acción de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por estar aquí y haber llegado a tu canal de coaching. Pero a ver, coach, ¿es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos en el internet y le diste clic? Bueno, excelente, estoy encantada, bienvenido. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar información relacionada principalmente con el coaching profesional. Vas a ver que hay muchísimos recursos, muchos videos de donde puedes sacar información para fortalecer tu práctica de coaching, pero también vas a ver que preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para que podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación. Mira, el día de hoy quiero hablar contigo sobre cuáles son los elementos que conforman un plan de acción de coaching. Ahora, antes de entrar directamente en materia y rápidamente me gustaría que recordáramos tú y yo cuál es la diferencia entre un plan de acción de coaching y una bitácora de coaching, porque esta es una confusión que de pronto se puede presentar en la práctica. Y si te acuerdas y la traes tal cual en la mente, déjamelo en los comentarios de este video. Es muy fácil. Mira, el plan de acción de coaching es el documento que vas a elaborar en conjunto con tu coachee para dar seguimiento a cuáles son las acciones que van a conectar a tu cliente con el estado deseado, con la meta que quiere lograr con ese proceso de coaching. Mientras que una bitácora de coaching es un documento de uso exclusivo para el coach, en donde prácticamente sería como un expediente en donde tú, coach, vas a registrar toda la información de seguimiento puntual que estás trabajando con tu cliente. ¿Hay alguna información o reflexiones que tú tomes nota en cada una de esas sesiones que vas a escribir en la bitácora? La bitácora normalmente no se envía al coachee. Sin embargo, el plan de acción de coaching, ese sí es un documento que idealmente se le envía al coachee para que ambos estén en el mismo canal sobre cuáles son las acciones, esas tareas específicas que son importantes que se lleven a cabo. Así que bueno, toma nota para ver cuáles son estos elementos que componen un plan de acción de coaching. ¿Listo? Bueno, lo primero y que todo plan de acción de coaching debe de contener como elemento número 1 y muy importante es una meta general. Ahora, todo el mundo de repente dice, bueno, pero ¿para qué es importante escribir una meta general? Es decir, ¿podemos trabajar con una meta ambigua, por ejemplo? Bueno, no necesariamente. El plan de acción de coaching debe de reflejar específicamente cuál es la meta general de ese proceso de coaching. Es decir, ¿para qué tú estás trabajando con tu cliente? ¿Para qué te vas a reunir de forma periódica? Es decir, ¿para lograr qué cosa? Bueno, esa es la meta general del proceso. Ahora, como segundo elemento que debe de estar en todo plan de acción de coaching es si hay algunos objetivos específicos secundarios. Ahora, tú me dirías, bueno, pero si hay una meta general, ¿por qué tendría que haber objetivos secundarios específicos? ¿A qué se refiere? Bueno, mira, por ejemplo, imaginemos algo súper fácil que imagínate que uno de tus clientes tiene un objetivo o una meta general de bajar de peso. Bueno, probablemente un objetivo secundario estaría relacionado con la nutrición y probablemente en un objetivo secundario sería llevar una alimentación balanceada a partir del mes en curso. Bueno, ese sería un objetivo secundario. Es decir, los objetivos secundarios son como mini metas que si las logra nuestro cliente, pues lo va a conectar directamente con el logro de esa meta general. Así que ese es un segundo elemento que debe de contener todo plan de acción de coaching. El tercer elemento que debe de contener todo plan de acción de coaching y principalmente son las acciones. ¿Cuáles son esas tareas, los siguientes pasos que tu cliente debe de llevar a cabo en lo que se vuelven a ver para una siguiente sesión de coaching y que de llevarse a cabo van a conectar a tu cliente con el resultado que está buscando? Así que las tareas, en mi opinión, es de lo más importante porque son las acciones y es donde sucede la magia en el coaching. Si la persona
persona está comprometida, es responsable con ese plan de acción y lo lleva a la práctica, pues por supuesto que al llevar a cabo esas tareas lo van a conectar más rápidamente con la meta que está buscando. Así que ese es un tercer elemento que debe de contener todo plan de acción. El cuarto elemento que debe de contener el plan de acción de coaching es el tiempo de logro, es decir, tan sencillo como poner una fecha. Ahora, ¿por qué de pronto en un documento o en una hoja que le podemos llamar tal cual plan de acción de coaching, por qué vamos a poner fechas? Bueno, el tener una fecha estimada de logro es hasta cierto punto motivacional, porque si no sabemos hacia dónde vamos o no sabemos en cuánto tiempo queremos lograr eso, pues da lo mismo estar trabajando un proceso de coaching porque no sabemos cuándo nos vamos a acercar a ese resultado deseado. Por eso, aunque probablemente no se concluya la meta específicamente en la fecha que está anotada, sí es importante que ambos, tanto coachee como tú, coach, se pongan de acuerdo en cuál es esa fecha ideal para acercarse al logro de esas tareas. Ahora, idealmente esas fechas deben de quedar anotadas en las tareas o acciones principalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que en el corto plazo se va a ir logrando. Pero también es importante tener un tiempo de logro general, tanto para la meta como para los objetivos secundarios específicos. Como quinto elemento en todo plan de acción de coaching, es necesario que podamos tener indicadores o los famosos KPIs o Key Performance Indicators. Bueno, estos indicadores de desempeño son importantes porque nos ayudan a medir nuestro progreso. A ver, ¿de qué serviría que tú y yo estemos trabajando con nuestro cliente en sesiones regulares, periódicas, revisando cuáles tareas se cumplieron, cuáles no? Si a lo mejor ni siquiera estamos midiendo el progreso, es decir, cómo vamos avanzando en esos objetivos secundarios o en la meta general. Bueno, los indicadores de desempeño son bien importantes y por supuesto van a ser muy diferentes si se trata de un tipo de coaching empresarial a un tipo de coaching de vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir, por ejemplo, a lo mejor el alcance de un plan de ventas a medir específicamente ser una persona que comunica mejor. Bueno, los indicadores van a ser diferentes, sin embargo, van a estar presentes en todo plan de acción de coaching para que podamos acercarnos al resultado deseado. El sexto elemento que idealmente podría estar en tu plan de acción de coaching es un espacio para poner observaciones. Ahora, ¿para qué quisiéramos poner observaciones? Bueno, porque probablemente si en el transcurso o en el inter en que vuelves a ver a tu cliente de pronto surge alguna duda o probablemente hay algo que esté causando ruido para el logro de esas acciones o probablemente cambios en alguna de las metas en cuestión, pues es importante poder anotarlo en las observaciones y de esa forma van a poder estar más conectados con ese documento. Acuérdate que el plan de acción de coaching es un documento vivo, es decir, es una hoja tan sencilla, de manera fácil para que tu cliente pueda dar seguimiento en el progreso que está teniendo en su proceso de coaching. Y el séptimo elemento y no menos importante es que idealmente en un plan de acción de coaching podrías escribir cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar en el camino. A ver, independientemente del modelo que estés utilizando para trabajar con ese cliente, ya sea que estés utilizando, por ejemplo, el modelo Grow, pues acá hay un espacio en ese proceso de coaching en donde tú idealmente vas a hablar sobre cuáles son las diferentes opciones o alternativas que tiene tu cliente para acercarse al logro de esa meta en cuestión. Ahora, mientras se está hablando sobre las posibles opciones o los diferentes caminos que se pueden seguir, también es necesario hablar sobre cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar en el camino. Es decir, a veces tenemos identificado, ok, esta es la meta que quiero lograr, estos son los pasos o las siguientes acciones que me van a conectar con el resultado de esa meta en cuestión, pero en ocasiones puede ser que alguna de esas alternativas no funcione. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si no funciona, es importante que puedas escribirlo en el documento para recordar cuáles son los posibles obstáculos que si se presentan, entonces tengamos cuál sería una siguiente alternativa o plan B de acción
información para continuar con el proceso de coaching. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esa es la información general que idealmente debería de contener el plan de acción de coaching. No tiene que tener un orden específico y puntual, pero así como te lo mencioné, pues de alguna manera sería un orden lógico de la información para que sea fácil entenderlo para tu cliente. Y además, acuérdate, en la parte de formato, no es necesario tener un formato súper sofisticado, hacer un dashboard, por ejemplo, a menos que así llegues a un acuerdo con tu cliente, pero acá acuérdate que menos es más. Si el documento es fácil, es sencillo, identifica principalmente cuáles son las tareas y estos elementos de los que hemos hablado, pues más fácil va a ser para tu cliente poder dar un seguimiento y progresar hacia el logro de su meta en cuestión. Así que bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.